cuénteme, ¿qué hace sus vidas? ¿Van bien todas las cosas? ¿Sí? Ok, vamos a ver hoy, esto es complemento a todo lo que ustedes han visto en estas 4 semanas anteriores, 3 semanas, esta es la 4ª semana que estamos hablando del tema. Aquí tenemos entonces uno de los sistemas que nos aportan más contacto con el medio ambiente, que nos permite experimentar cómo está funcionando, sensaciones y demás, y que además nos da una pauta importante cuando valoramos pacientes. Todo esto tiene un enfoque clínico al final, que es lo que a ustedes les interesa, ¿sí? Y que va a ser el ejercicio de ustedes en la práctica clínica. Las malformaciones pulmonares afectan la calidad de vida de las personas. La más común de las malformaciones pulmonares es la hernia diafragmática, sobre todo del lado izquierdo. Luego, la fístula traqueoesofágica. Vamos a ver al final de la clase otros ejemplos parecidos al que yo les voy a mostrar ahora. Recordemos por qué es importante saber de embriogénesis, que es un poco compleja, como yo les digo, explicarla en un plano, cuando esto debería ser 3D, que uno pudiera asimilar todo el espacio-tiempo en el cual las células se están moviendo al ritmo de unas sustancias que son los hormógenos. Aquí tenemos un caso clínico. Ustedes ven aquí la radiografía, aprecian esto, ¿cierto? Una gran burbuja, lo que les está diciendo que hay aire en la cavidad torácica. Si hay aire, ¿dónde está la trama pulmonar? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pasó con el pulmón? No está, puede ser una agenesia. ¿Cuál puede ser la otra? Pero vemos que aquí hay algo. Hay costillas y hay algo aquí de trama de tejido, ¿sí? Eso quiere decir que el tejido está desplazado. Y está desplazado porque los órganos que estaban aquí abajo subieron. Ascendieron el diafragma, que es ese músculo enorme de la respiración, se desplazó. Y se desplazó por el contenido intestinal. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, un recién nacido con dificultad respiratoria, ¿sí? Tenía control prenatal, tiene 27 semanas de edad, está prematuro. A esta edad, uno puede respirar con dificultad, necesita apoyo médico, necesita una institución hospitalaria de alto nivel, además. Y lo otro es que en el control prenatal encuentran que el líquido amniótico está aumentado, ¿sí? Eso me está diciendo que no es normal. El líquido amniótico tiene unos parámetros, como ustedes lo van a ir aprendiendo cuando lleguen a ginecología. Posibles diagnósticos, tal como dijimos, que no haya pulmón de ese lado, una hipoplasia, faltó desarrollo del pulmón, ¿sí? Y esa falta de desarrollo del pulmón, ¿por qué puede ser? ¿Por una fístula o por una hernia? Y estamos ante un paciente de alto riesgo de muerte. Imagínense, mamá de 40 años que luchó por quedar embarazada, eso se llama feto valioso. Todo el mundo corre a salvarle la vida a ese bebé. Porque tal vez es la única oportunidad de esa mujer que anhela ser mamá de tener un hijo. Ese es el problema que tenemos aquí. El diagnóstico en ese caso fue una hernia diafragmática, la más común, la del lado izquierdo.
Se puede hacer con radiografía, hoy en día también se puede hacer con resonancia, depende de los recursos del hospital. Vamos a recordar la secuencia. Aquí tenía yo una serie de otros eventos de malformaciones que pueden haber. ¿Alguno de ustedes me puede grabar la clase en el computador, por favor? Que mi computador se quedó. ¿Saben cómo grabarla? ¿No la están viendo? Sí. Gracias. Pues si no, yo les paso las diapositivas. Pero me gusta más contarles la clase. Pueden haber deformidades en la caja torácica. Un pectum excavatum, un pectum en quilla o carinatum. Puede afectar la vida del individuo, sí, la calidad de vida. Imagínense ustedes en traje de baño a sus 14, 15 años. ¿Cómo se va a sentir ese individuo con la bula de sus compañeros? ¿Sí? Son cosas que se deben corregir en lo posible, tomar rápidamente, que se ve la situación. Profe, no te escuchó la presentación. Gracias. Señora, Es que hay personas que se ven bien, pero cuando respiran se les hace ese cuerpo. el pectum excavatum. Es posible que hubieran tenido la deformidad y se la hubieran corregido. Y la falta de desarrollo de los tejidos alrededor esté dando ese tipo de aspecto en el individuo. Por eso es importante inspeccionar la caja torácica y hacerle una radiografía. Sí. Pueden haber malformaciones a nivel facial, de la parte facial, las narinas, todo ese componente es parte del sistema respiratorio. De ahí que lo traje también. Recordando un poco cómo empezó esa historia comenzó con 2 células. ¿Sí? 2 células que se fueron multiplicando, que fueron dando origen a una serie de elementos que se fueron especializando hasta quedar un componente embrioblástico y un componente trofoblástico, que siguió un proceso de maduración, todo guiado por señales, transcripción, vecindad, eléctricas y morfógenas. Y avanza rápidamente hasta que llega a la 4ª semana de gestación, cuando ya comienza el proceso de diferenciación. En la 3ª semana de gestación, recordemos que es bien importante la gastrulación, porque allí se determinan las 3 capas embrionarias, que ustedes ya saben cuál es. Miremos aquí entonces esas 3 capas embrionarias. Tenemos el exodermo por este lado, con una zona muy especializada que es el neuroectodermo, sistema nervioso central. Tenemos el mesodermo, que se va a dividir en 3 componentes, paraxial, lateral e intermedio, que le va a dar distintos sistemas, ¿sí? Ya veíamos cómo a partir de eso se forma el sistema cardiovascular, que es el mesodermo, el esplácnico, que le va a dar las coberturas de los órganos, y el mesodermo intermedio, que me va a dar origen al componente reproductivo y urinario, que también vamos a ver el urinario en unos días. Y el endodermo, que es el que me interesa en este caso, que va a aportarme todo lo que son los epitelios a nivel intestinal, y parte de ese intestino primitivo va a darme un pequeño primordio que me va a formar los elementos respiratorios de conducción, traje de pulmones. Pues ahí ya repasamos todo ese componente. Este miembro es de 4 semanas, con fotografía electrónica y en esquema. Eso está en el libro de Moore, que está digital y está en papel en la biblioteca. Aquí tengo entonces
cómo se ve el embrión en este momento. Todavía no tiene un aspecto humano, sin embargo ya tiene un aspecto tubuliforme, ¿sí? Es un tubo que ya tiene una direccionalidad, tiene una parte cefálica, tiene una parte caudal, ¿sí? Tiene unos componentes que están recordándome qué son las extremidades, las podemos apreciar allá a los lados. Aquí lo vemos perfectamente. Y si ustedes son curiosos y miran con atención, en la parte cefálica lateral, ya comienzo a ver unas placodas, como unos relieves. Esas placodas están mostrando dónde se va a originar fosas nasales y dónde se está originando el lente del ojo, el cristalino. Como somos cordados, la presencia de todas estas pequeñas elementos que van a constituir la columna vertebral está mostrando la ubicación de la columna vertebral. Y algo que quiero que se fijen, porque les he hablado en otras ocasiones, es este componente que está por debajo de la región cefálica, ¿sí? Facial cefálica, que es lo que va a dar origen al cuello. Aquí tengo el sistema faríngeo. Miren las bolsas faríneas. Tengo 3 que se ven. Vamos a ver cómo se forma ese sistema faríngeo. 4ª semana de gestación, ya comenzó entonces todo un proceso de diferenciación. Yo les hablo de morfógenos. ¿Por qué? Porque los morfógenos me están definiendo para dónde van las células y cómo las células se especializan. Entonces yo tengo aquí una parte que es dorsal y una parte que es ventral. Ya saben la diferencia entre dorsal y ventral. En la parte ventral, el grupo de genes que me producen estos morfógenos van a ser los WN, WNT. Tengo el 2 y el 2B. Tengo factor de crecimiento de los fibroblastos. Y tengo los DMT, que son proteínas formadoras de hueso, es la descripción de esto. Sin embargo, son morfógenos diferenciadores de tejido conectivo. En la parte dorsal, aquí tengo la notocorda que no se alcanza a apreciar bien. Y la notocorda me va a producir la nodina, que está permitiendo que la notocorda, ese conjunto de células, se ubique en la región dorsal, y tengo el gen SHH. Y a nivel lateral tengo los VAX7. Este es otro grupo de genes. Mire que el SHH está en la región ventral y en la región dorsal, porque el SHH ayuda a definir el eje central. Esos morfógenos están diciendo las células para dónde deben correr. Y en ese proceso de movilización, las 3 capas embrionarias se asocian, de tal manera que ellas, al agruparse, van a conformar elementos dependiendo del tipo de tejido del cual se deriven. El aparato faríngeo está compuesto de las 3 capas embrionarias. Tal vez el que más se destaca de todo esto es el mesodermo, que es el que sobresale aquí, porque el mesodermo me está dando todo lo que es la parte ósea y la parte muscular. El endodermo no lo vemos, está en la cara interna. Es esta bolsa aquí amarillenta que tengo. Y esas bolsas faríngeas van a diferenciar las glándulas que yo tengo en mi eje central, en mi cuello, y a nivel oral. A partir del mesodermo, como les dije, el músculo se va a formar la lengua, y en la parte terminal de ese aparato faríngeo, donde ya va a comenzar el intestino primitivo, que es de origen endodérmico, sale un pequeño primordio. Y ese primordio es el primordio laringotranqueal, que a partir del aparato faríngeo uno solo ve un repliegue, porque ese repliegue lo vemos aquí, no sé si alcanzan a apreciar, a nivel lateral, empieza a proyectarse.
hacia la cavidad. Aquí lo podemos apreciar mejor, el aparato faríngeo. Tiene 6 bolsas, tiene 6 elementos, pero solamente 5 van a dar origen a diferentes estructuras y órganos. El quinto no da origen a nada. Y es a partir del sexto, a nivel ya de la parte intestinal, donde voy a ver el aparato laringotraqueal. ¿Por qué les traigo el aparato faríngeo? Porque yo necesito que sepan de dónde salen las narinas, de dónde sale la cavidad nasofaríngea, porque eso es parte del componente del aparato respiratorio. Tenemos una vía que se cruza, ¿no? Se cruzan. La vía respiratoria y la vía alimenticia. ¿Sí? Ustedes se habrán atorado alguna vez. Intente uno hablar cuando está comiendo. ¿Sí? O se distrae. Ese es un problema. Ellos tienen orígenes comunes. Y se derivan del aparato faríngeo. Y vemos bien bonito en la gráfica cómo cada uno de estas capas va a dar origen a distintos elementos. El primero es el que más sobresale, porque me forma los maxilares. Y estimula que este proceso que yo tengo aquí cefálico, el proceso frontonasal, crezca y se asocie con esos maxilares. De tal manera que me quede formada la cara. ¿Ok? Mirando el resto de elementos, los arcos que son, como les digo, el mesodermo es el que más sobresale en este proceso diferenciador. A partir de estos arcos se van a formar los distintos cartílagos que tengo a nivel del cuello. Importante para nosotros, ¿cuáles? Los cartílagos laringeos, porque la laringe es parte del aparato respiratorio. La laringe es una estructura muscular y cartilaginosa. ¿No tiene hueso? Sí. Y esos cartílagos laringeos vienen del cuarto y del sexto arco laríngeo. Lo podemos apreciar aquí, abriéndolo. Esta es una vista desde adentro del aparato faríngeo. Los factores de crecimiento están estimulando activamente que esas células se multipliquen y estas estructuras crezcan. Las fosas nasales. Las fosas nasales son un componente derivado del proceso frontonasal, que no se deriva de los arcos, pero que sí se estimula su crecimiento por la presencia de los arcos. Y esas fosas nasales, en el techo va a haber un hueso que parece apolillado porque a partir de esos orificios se van a ir desplazando las fibras nerviosas del nervio olfatorio en las fosas nasales, que cumplen esa función también. Si lo vemos de frente, esta es la cara en la 4ª semana de gestación, que está sufriendo cambios grandísimos. Aquí tengo los procesos maxilares, este es el maxilar inferior, maxilar superior, que se forman 2 procesos laterales, que se vienen a unir con el proceso frontonasal para formarme la nariz. Ahí está activamente el mesodermo y el ectodermo, que recubre y forma la piel. ¿Por qué es importante conocer eso? El que vaya a ser cirujano plástico, o el que vaya a trabajar en reconstrucción, o vaya a ser pediatra, seguramente se va a encontrar con pacientes, con niños con fisuras mediales o laterales, que pueden involucrar ojos, nariz, boca. ¿Sí? Y como les insisto siempre, eso afecta la calidad de vida de los sujetos. Lo normal es que las fosas se unan en la línea media. Es lo normal. Y que yo tenga mi nariz heredada y va a ser como la de mis papás, ¿cierto? Pero ese proceso, ese movimiento puede llevar a que no haya una función adecuada como lo estamos viendo acá. Y eso lleve a una hendidura facial.
que puede ser lateral o puede ser central, bilateral, que es mucho más complicado corregirla, aunque se corrige. Eso afecta a la fonación, la deglución, la dentición, la respiración, el aspecto físico, toda la calidad de vida de ese grupo familiar. De ahí que sea importante poder explicarle a esos papás qué es lo que pasa. Que la pregunta siempre es, ¿qué fue lo que pasó? Porque a mí, esa es siempre la pregunta. ¿Qué pasa con la laringe? Como les dije, la laringe es un órgano muscular y cartilaginoso. A partir de la cuarta, del cuarto y sexto banco y saco, se va a formar el receso laringe, del tubo laringe. Y a partir de ahí se va a formar el cartílago epiglótico, ¿sí? Derivado del mesodermo y cubierto por el endodermo, que da los epitelios de por las mujeres. Y las cuerdas vocales también. Nos vamos ahora para toda la parte inferior del aparato respiratorio. Ya salimos de la laringe, ya vimos de dónde se derivó. Y esa parte inferior tiene un origen común con el aparato digestivo. Porque el aparato digestivo se derivó del endodermo, ese saco que teníamos allá de la vesícula primitiva, que al plegarse el embrión en la tercera semana de gestación involucró esa vesícula y se formó ese intestino. Ese primordio laringotraqueal se debe separar del esófago. Tiene que independizarse. La parte anterior, después de formada la laringe, va a conformar la tráquea. ¿Cómo está formada la tráquea? Que eso ya lo ven ustedes en anatomía y en histología. ¿Qué me dicen? ¿De los que están en la sala o de los que están aquí en la sala presencial? A que se despierten. Los que están dormidos allá en la casa. ¿Se acuerdan cómo está formada la tráquea? ¿Ah? ¿Cartílago? ¿Alguien dijo por ahí? Anillos traqueales. Los anillos traqueales no son totales, no completos. Atrás, el cartílago no llega totalmente, no se cierra. Tiene tejido conectivo que lo termina de unir. ¿Sí? Ese es el componente traqueal, que se derivó de ese receso común. Esófago y tráquea están vecinos. Ya vamos entendiendo por qué puede haber fístula traqueoesofágica. Están en el vecindario, crecen al tiempo. Aquí podemos apreciar el epitelio. ¿Cómo es el epitelio traqueal? ¿Cómo es? Cilíndrico vertical. ¿Y qué tipo de cartílago tiene? ¿Ah? Piadino, muy bien. Por lo menos han hecho las guías de histología, para recordar. Para eso sirven las guías. Ese divertículo respiratorio va a crecer casi que por gravedad. La gravedad juega un papel, los morfógenos juegan otro papel, ¿sí? Los factores de crecimiento de los fibroblastos, los receptores, los diferenciadores, las BMP, todos esos actúan para que ese primordio comience a crecer. De ser muy chiquitico, porque aquí tengo el tubo digestivo primitivo que se está diferenciando. Él va creciendo en la cara ventral del embrión, en una cavidad que se formó. Las cavidades inicialmente en el embrión se llaman celomas. Ese espacio, ese celoma, posteriormente va a conformar la cavidad torácica, con las especializaciones, las divisiones, donde están contenidos los órganos de la cavidad torácica. Como inicialmente es un tubo común, tiene que diferenciarse. ¿Cómo se separan esos dos elementos? La laringe y la tráquea. Se separan a través de un tabique, ¿sí? Tabique laringotraqueal. Se independiza. Y tabique tráqueo-esofágico. La parte anterior
va a corresponder a 2 yemas, que las tengo aquí, y esas yemas van a conformar las yemas respiratorias primitivas o bronquiales primarias. Y en la parte posterior va a quedar el esófago. Si lo miramos desde arriba, primero viene la faringe y luego vendrá el esófago. Ese tabique tiene que independizar completamente estos tubos. Porque si se queda algún tipo de comunicación, va a quedar una fístula. Fístulas son las comunicaciones anómalas entre conductos que no deberían estar conectados porque no cumplen la misma función, ni tienen la misma calidad de tejido para realizar la función. El epitelio del aparato digestivo es muy distinto al epitelio del aparato respiratorio. Y lo puede dañar, lo puede necrosar. Va creciendo entonces esas yemas bronquiales primarias, se van a transformar en unas yemas secundarias. Inicialmente son estas 2, posteriormente la del lado derecho se va a dividir en 3 yemas bronquiales secundarias, la del lado izquierdo en 2 yemas bronquiales secundarias. Posteriormente esas yemas a su vez comienzan también a ramificarse en las pequeñas yemas bronquiales terciarias. Y el proceso comienza entonces de expansión, de crecimiento en ese celoma, en esa futura cavidad torácica. Tengo aquí los distintos lóbulos, ¿sí? Del lado derecho, el superior, el medio, el inferior, del lado izquierdo, el superior y el inferior. Eso es la anatomía normal en un embrión y es la anatomía normal que ustedes encuentran en el campo. ¿Cómo es el proceso de especialización de ese tejido que debe llegar a ser un tejido respiratorio? Porque inicialmente las celulitas son células planas, no especializadas. El proceso entonces va a tomar varias semanas. Desde la 6ª semana de gestación, cuando comienza el proceso de diferenciación, hasta los 8 años de edad, dice uno. Hay otros libros que dicen 6 años. De neumología pediátrica me encontré uno que decía hasta los 6 años. Y me acuerdo mucho que alguna vez en otro leí 4 años. El MUR actualizado dice 8 años. Es decir, nosotros podemos formar unidades alveolares especializadas hasta los 8 años. De ahí la importancia de desarrollar una buena capacidad ventilatoria haciendo deporte en los niños. Importantísimo. ¿Cómo son? Hay periodos de diferenciación. Vamos a verlos uno a uno. El primero va de la 6ª a la semana 16. Y vamos a ver cómo parecen glándulas. Se llama pseudoglandular ese periodo. El segundo periodo va de la semana 16 a la 26. Se va a denominar canalicular. El tercer periodo, el tercer periodo se llama de sáculo terminal, va de la semana 26 hasta el nacimiento. Podemos nacer a partir de la semana 36. Y el cuarto periodo, que lo denominamos alveolar, o lo denominan alveolar, va de la semana 32 a los 8 años de edad. Vamos a ver uno a uno de estos. El periodo pseudoglandular. Miren que histológicamente el aspecto sí se parece como a glándulas, ¿sí? No se diferencia adecuadamente un epitelio en esta lámina. Ustedes lo pueden apreciar aquí. Son esbozos. Vemos aquí unas estructuras alargadas con un epitelio que sobresale, que nos hace recordar y pensar en el epitelio respiratorio, que es el estratificado cilíndrico ciliado, ¿cierto? Nos hace pensar un poco en eso. Todavía no vemos cartílago por ahí, en los bronquios, y vemos unidades alveolares reales. Este periodo va hasta la semana 16. Pasemos al segundo periodo que llamamos canalicular.
Este periodo canalicular, el nombre nos va diciendo, son como canales, todo lo que yo estoy observando. Y las unidades comienzan a crecer, a llegar a este tejido conectivo. Estas células que tengo yo aquí se van transformando. ¿Sí? Aquí ya veo entonces, sé que es un rango porque veo células cartilaginosa. Veo entonces un componente que va rodeando a esta estructura. Esto sería un bronquio, aquí ya no veo carcina, sería un bronquio. Probablemente bronquiolo. Y el esquema me está diciendo qué es lo que se está formando. La tercera semana se lo denominamos periodo sacular terminal. Lachman también la llama alveolar, porque comienza el proceso de diferenciación de las unidades alveolares. Y esa puede ir hasta que nazcamos. Semana 26 hasta la 100. Ahí ya se están especializando estas unidades respiratorias, porque ya no son solo sacos, canalículos, sino que estas células que yo tengo inicialmente aquí, que parecen como células cúbicas, van a ser reemplazadas por unas células especializadas. ¿Cuáles son las células especializadas del aparato respiratorio? ¿Ah? Una, ¿cuál otra? ¿Cuáles otras que son más abundantes? ¿Cuáles? ¿Neumocitos? Sí, señora. Y aquí vemos un neumocito probablemente tipo 1, de acuerdo como nos lo mostraron bien bonito en la clase, en el laboratorio, porque son células alargadas con un citoplasma muy, muy delgado que se extiende. Sí. No diferenciamos a neumocito 2, pero ya deben estar también, porque ellos comienzan a funcionar en la semana, entre la semana 20 y la semana 22. Comienza, ¿qué producen los neumocitos tipo 2? Surfactantes. ¿Para qué sirve surfactante? ¿Para qué sirve? ¿Algunos saben? Evitar la tensión alveolar. Sí, señor. Evitar que nuestros pulmones colapsen cada vez que respiramos. Cada vez que ustedes respiren, piensen en eso. ¿Cómo están sus unidades funcionando? Y la cantidad de surfactante que tienen en sus pulmones. Y el último periodo es el alveolar. Desde el nacimiento hasta los 8 años. Dejémoslo así, como dicen. ¿De qué está compuesto un alvéolo? ¿Por qué no veíamos antes alvéolos? Además de las células especializadas, ¿qué otra cosa necesita el alvéolo para el intercambio? ¿Ah? Aire. ¿Por dónde le llega el oxígeno? ¿Qué es el aire? El aire gana el oxígeno. ¿Pero qué más le falta? Capilares. ¿Cómo hace el intercambio? Con el vaso sanguíneo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Aquí traen un esquema para acordarles cómo es. ¿Sí? Tengo aquí el capilar. Tengo aquí los neumocitos. Esta sí se parece a un neumocito tipo 2. Miren que de biología del desarrollo la llaman célula alveolar tipo 2. Es el neumocito tipo 2. ¿Cómo es el neumocito tipo 2? ¿Se acuerdan? Por histología. Globoso, sobresale en la luz, ¿cierto? Que eso es lo que lo diferencia. Y tiene un núcleo bien definido. ¿Cómo se diferencia de los macrófagos que también se ven gorditos? Los macrófagos son más chiquitos, ¿sí? Pueden estar desprendidos y son un poco más eosinófilos. Así no los mostramos. Ese es el esquema de la unidad de la verdad. Y el intercambio, tal como lo menciona aquí el compañero, el aire entra, trae el oxígeno y hace el intercambio. Los glóbulos rojos captan el oxígeno y botan el CO2. Y el CO2 sale por nuestra vía respiratoria. Siempre y cuando estén las unidades funcionando de manera adecuada. No tengamos ningún proceso infeccioso, irritativo, traumático.
¿qué más? Inmunológico. Este es un esquema que traemos que me pareció muy interesante de cómo ellas se especializan en respirar. En la parte temprana no se sabe si haya unos mediadores. Esto es el esquema de cómo es la respiración fetal. Antes de que vayamos a nacer, todo tiene que estar listo. No respiramos a nivel intrauterino, recordemos eso. Aunque en ecografía nos muestran a veces que hay unos movimientos que parecen de respiración, ¿no? ¿Por qué no podemos respirar a nivel intrauterino? ¿En dónde estamos metidos? El líquido amniótico. Y tenemos líquido por las fosas nasales, el líquido encharca los pulmones, porque si el líquido no entrara en nuestros pulmones, los pulmones no se expanden. Necesitamos líquido para eso, ¿sí? Entonces, esos movimientos lo que hacen es llevar ese líquido amniótico a nuestros pulmones. Entonces, no se sabe muy bien cuáles son esos mediadores iniciales primarios. Sí se conocen mediadores secundarios de la especialización de esas células. Son estos factores dependientes de plaquetas. Factores de crecimiento similar a la insulina, ¿sí? Y otros factores de transcripción, los TTF1, que lo que estimulan son las cinéticas celulares, estimulan el crecimiento de las células, para que crezcan normalmente esas células y se diferencien de manera adecuada. En ese proceso de diferenciación, parece ser que las primeras células que se diferencian son los neumocitos tipo 2. Y posteriormente se diferencian los neumocitos tipo 1. Es la teoría que trae Moore, para llevar a cabo al final una maduración normal. Están listas las unidades respiratorias. Sobre el brote pulmonar hay unos elementos que se necesitan para que crezca normalmente ese brote pulmonar. Ese no crece solo por humedad y otros morfómenos. El ácido retinoico es muy importante. Manitas bien nutridas, tranquilas, que te hayan dado sol, vitamina A, etcétera, etcétera. Es bien importante la presencia del ácido retinoico. Se han asociado en estudios con animalitos cuando las concentraciones son bajas con anormalidades a nivel del aparato respiratorio, anormalidades pulmonares. Hay un gen que parece ser el responsable de la división de esas ramas bronquiales. Estimula el crecimiento traqueal. Parece ser que ese gen tiene que ver con los factores de crecimiento de los fibroblastos. Y el T2, que son reguladores para que se induzcan los procesos de diferenciación de los brotes pulmonares. En ese proceso de diferenciación pulmonar de los morfómenos, el crecimiento inicial está regulado por esas señales de interacción que emiten esos genes, esos morfómenos. Las interacciones entre los factores de crecimiento y sus receptores diferenciadores, como el 10, el 2B y el 7. Y este nuevo grupo de genes que aparece, el SPLY, que no se mencionaba anteriormente, parece ser que también es regulador de esos factores de crecimiento en ese proceso de diferenciación. Estos son los genes iniciales que yo les mencionaba al comienzo, ¿sí? Factor de crecimiento 10, los NK, los DLP, el SHH, que es responsable de que el epitelio sea el epitelio normal respiratorio, que sea entre los órganos, y el factor de crecimiento transformante beta. Ellos interaccionan, ¿no? Hay unos positivos y hay unos reguladores. Eso es positivo o negativo. Y al final el equilibrio es lo que logra un desarrollo normal. Otros factores de crecimiento y su rol, ya los hemos ido hablando, no voy a... Disculpe, es que tenemos otra clase, entonces ya tenemos que ir saliendo. Listo, yo ya acabé. Esto ya es la respiración normal de ustedes.
Y al final les quería mostrar la fístula, las malformaciones, donde, importante, síndrome de membrana hialina, que es tal vez una de las condiciones que amenazan la vida del recién nacido prematuro, y las fístulas traqueosofágicas. ¿Listo? Muchas gracias. Qué bueno verlos, de verdad.